Hoy vamos a hablar sobre el cáncer broncogénico, las neoplasias pleuropulmonares. Ok, vamos a empezar diciendo que los carcinomas broncopulmonares pues son neoplasias que se originan a nivel del árbol traqueobronquial y del parénquima pulmonar. Su diagnóstico va en relación a sus características morfológicas que se realizan mediante preparaciones citológicas e histológicas que en algunos casos se complementa con estudios histoquímicos, inmunohistoquímicos, moleculares y microscopía electrónica. ¿Qué es el cáncer de pulmón? Pues es solamente la proliferación desmesurada de células que recubren las vías respiratorias y el pulmón. Hay dos tipos de cáncer que son los más importantes, los de células pequeñas y los de células no pequeñas. Y el diagnóstico pues se basa realmente solamente por las características citológicas de estos tipos de cánceres. Hay varias vías de crecimiento y diseminación a nivel de estas neoplasias. Una es la hematógena, otra es por contigüidad, otra es linfática. ¿Ya? En relación a la epidemiología, pues vamos a ver de que hay bastante incidencia y prevalencia tanto en casos nuevos como en fallecimientos del cáncer broncogénico. A nivel mundial, en varones, pues el cáncer que más prevalencia tiene es el cáncer de próstata. Y en segundo lugar está el cáncer de pulmón con un 14.3% para el 2022. En relación a las mujeres, pues el cáncer con mayor prevalencia es el cáncer de mama y pues el cáncer pulmonar está en el quinto lugar con, con un porcentaje de 8.4% de todos los casos nuevos, ¿ya? Pero pues en relación a estos datos, pues cuando ya hablamos de mortalidad y de incidencia y mortalidad tanto en los dos sexos, pues están casi a la par realmente, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los diagnósticos o de los pacientes diagnosticados con cáncer broncogénico tienen una mortalidad bastante alta. Y en relación a eso, justamente el cáncer de pulmón es es el cáncer que tiene mayor mortalidad a nivel mundial, con un 18% de todos los casos de cáncer en general. Ya varios países que están pintados en azul, como pueden ver ahí, tienen mayor prevalencia de cáncer pulmonar. A nivel Bolivia, pues para el 2022, en relación a los dos sexos, el cáncer pulmonar tiene el quinto lugar de prevalencia en casos nuevos, ya aproximadamente un 11% de todos los cáncer, de todos los tipos de cáncer diagnosticados. En relación al sexo, pues en los varones el más prevalente es el cáncer de próstata y luego viene el cáncer de pulmón. Y en caso de las mujeres, el primero es el cáncer de mama y luego en el quinto lugar está el cáncer de pulmón, ¿ya? Quinto, sexto lugar, más que todo en Bolivia, ¿ya? Estadísticas que más o menos se parecen a la estadística pues, mundial que acabamos de ver hace ratito, ¿ya? En relación a la sobrevivencia de estos pacientes, pues varios estudios y el observador de oncología pues nos dice que la sobrevivencia de la mayor parte de los pacientes es de 5 años y que pues es más o menos una sobrevivencia entre el 13 al 21%. Y en torno al 52% de los pacientes ya tienen datos de metástasis en el momento de su diagnóstico y el 22% tienen enfermedad regional. ¿Ya? En Bolivia no hay datos en relación a la sobrevivencia, pero pues esto es bastante importante porque estos datos nos dan a sospechar y a pensar pues de que el diagnóstico del cáncer pulmonar es bastante tardío, la verdad. ¿Ya? Entonces es algo que deberíamos cambiar pues a nivel nacional y mundial, obviamente. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo están implicados en el desarrollo del cáncer? Pues más que todo el hábito tabáquico, fumar, la exposición al humo de leña, la biomasa, exposiciones a sustancias químicas, la contaminación ambiental, antecedentes familiares de cáncer y la edad mayor a 60 años. Vamos a hablar de cada uno de estos. En relación al tabaquismo, tal vez es el factor de riesgo más importante en relación o más conocido en relación al cáncer pulmonar,
y es también el más modificable, ¿ya? Las personas que fuman tienen 10 a 30 veces más probabilidades de desarrollar cáncer que las personas que no fuman, pero hay un porcentaje bastante significativo, que es más o menos un 30% de las personas que han estado en contacto con el humo del tabaco, los fumadores pasivos, que pueden llegar a desarrollar cáncer. Ya acá, pues algo que también ya veíamos en la teórica de EPOC, lo que es el índice tabáquico, que nos da el riesgo de que puedan llegar a tener los pacientes cáncer, que nos dice que un índice tabáquico menos de 10, el paciente no tiene riesgo; de 10 a 20 un riesgo moderado; de 21 a 40 un riesgo intenso; y de 41 o más un alto riesgo de padecer cáncer. ¿Ya? Entonces, con esto podemos ver que los fumadores tienen bastante riesgo realmente de padecer de cáncer, y si han fumado más de 40 cigarrillos al día, que hay algunos casos, o 60, tienen 60 veces más riesgo de tener cáncer. Entonces, la guerra, en cierto modo, que deberíamos tener como nuestro principal foco es el tema del cigarro. ¿Ya? Entonces, aquí ven igual unas estadísticas en las cuales pues hay bastante prevalencia en relación a esto. En relación a la exposición al humo de leña, pues esto se da en personas, especialmente en países de bajos recursos o en países, en áreas rurales donde todavía se cocina con leña, o que están en contacto con el humo del chaqueo, o con fogatas, o de estiércol o de abono, ¿ya? Un factor bastante importante que es que se ha estudiado bastante es la exposición al asbesto. Ya el asbesto pues es una sustancia potencialmente carcinógena, ya, y pues el contacto con asbesto especialmente se da en personas que trabajan en ramas industriales, en construcción, en químicas, y pues también se ha estudiado bastante la exposición a otros materiales tipo inorgánicos como el arsénico, el cromo, el hollín, el níquel y el alquitrán. Y pues el riesgo de que estos pacientes lleguen a tener cáncer aumenta con los años de exposición. En relación al asbesto, está relacionado también altamente con el mesotelioma, que es un cáncer relacionado con la pleura, ¿ya? Y el riesgo es mayor en personas que son fumadores. También se ha estudiado mucho el tema del radón, que es un gas radioactivo que está presente en la parte de tierra húmeda y en rocas, y es una causa frecuente de cáncer de pulmón en no fumadores, y está relacionado al estar en contacto con lugares cerrados y de mayor concentración. La contaminación ambiental, pues es un factor de riesgo también, pero está estimada en un 5% más o menos de todos los casos de fallecimientos por cáncer de pulmón. El antecedente familiar sí es bastante importante. Si el paciente tiene abuelos, padres, hermanos o hijos afectados con cáncer pulmonar, pues el riesgo que tienen es bastante considerable. En relación a la edad, pues usualmente la mayor parte de estos tipos de cáncer aparecen en mayores de 60 años, y más si es que el paciente es un fumador, puede aparecer un poco antes. En relación a los suplementos dietéticos, pues los suplementos de betacaroteno pueden aumentar tal vez el riesgo en pacientes que son fumadores. También el uso de marihuana, cigarrillos electrónicos, el talco, el berilio, el sílice, el vinilo, pues también están en relación a un factor de riesgo para el cáncer. La etiología es multifactorial, que va en relación a estos factores de riesgo que acabamos de hablar. El 90% en varones y el 60% en mujeres está atribuido al cáncer, de cáncer está atribuido al consumo del tabaco, ¿ya? Pero también el riesgo familiar, un porcentaje de un 2% aproximadamente, ¿ya? La predisposición genética que pueda llegar a tener el paciente más la exposición a carcinógenos ambientales, pues tiene un factor de riesgo bastante importante, aproximadamente el 50% de los casos. Ya hay los antecedentes laborales o ocupacionales, también es un dato bastante importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, una persona puede estar expuesta a todos estos antecedentes o estos factores de riesgo. Entonces hay que ver eso bien en todos los pacientes.
En relación a los carcinógenos conocidos, acá están viendo una lista que ya los habíamos dicho más o menos, donde destacan pues el asbesto, el berilio, el cromo, el gas mostaza, el humo del tabaco, el radón y el sílice como sustancias potencialmente carcinógenas. Ya hay una clasificación de los agentes carcinógenos en relación a su capacidad de ocasionar cáncer. Ya el grupo uno es un agente que es carcinógeno solamente para los seres humanos. Ya, el grupo 2 se divide en 2A y 2B, que el grupo 2A es un agente que probablemente es un carcinógeno para los seres humanos, el 2B es un agente que posiblemente pueda ser un carcinógeno, el grupo 3 es un agente que no es clasificable como carcinógeno y el grupo 4 es uno que probablemente no es que no es un carcinógeno para los seres humanos. Dentro de estos que les acabo de mostrar, la mayor parte corresponden al grupo 1 y al 2A. Entrando a la fisiopatología, pues es bastante compleja la fisiopatología como tal. Y se las he resumido en estos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Siempre tiene que haber un contacto con un carcinógeno, con los que habíamos hablado, con un factor de riesgo. Usualmente vamos a poner de ejemplo los más comunes, el tabaco y el asbesto. Entonces el paciente está en contacto con esto. ¿Qué va a pasar? Va a haber activación de oncogenes a nivel de la célula pulmonar, del neumocito. ¿Cuáles son estos oncogenes? Son el gen CARRAS y el MC, ¿ya? Después de eso hay una represión de genes supresores con el gen PTN y el FIT. Posteriormente, proliferación celular no controlada con inhibición de la apoptosis celular, programada con activación de la BCL2 y la pérdida de la proteína 53, P53, lo que va a ocasionar una incapacidad de reparar el daño del ADN a nivel celular por el daño de de la proteína P53 y que va a llevar a una mutación conservada y transmitida a las células hijas. Esto va a incrementar la capacidad invasiva del factor de crecimiento beta y del gen EGFR, ¿ya? Y posteriormente esto lleva a una metástasis. Entonces, cuando hay una proliferación de estas células, pues por culpa de los agentes carcinógenos, hay una desregulación y proliferación de estas células, una desregulación de la apoptosis, una reparación anómala del DNA y un regulamiento y envejecimiento de las células como tal. El diagnóstico lo podemos dividir en un diagnóstico precoz, las manifestaciones clínicas, los estudios complementarios y la clasificación y la estratificación. El diagnóstico precoz también se llama screening y pues es la detección precoz de las lesiones a nivel pulmonar. Un diagnóstico precoz nos sirve para aumentar la sobrevivencia que está asociada eh, por el cáncer pulmonar que hemos visto en la epidemiología y esto nos va a ayudar a dar un tratamiento precoz a los pacientes. El 20% de los pacientes que han sido diagnosticados precozmente llegan a reducir su mortalidad. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta en los pacientes para hacer un screening temprano o precoz? Que sea un paciente entre 55 a 74 años de edad, que se encuentre estable, que tenga el antecedente de haber fumado al menos 30 cajetillas al año y o que es un paciente que está fumando actualmente o que haya dejado de fumar los últimos 15 años, pero que tenga un índice tabáquico con un factor de riesgo considerable. ¿Ya? Ahí está nuevamente el índice tabáquico para que se acuerde. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Estas manifestaciones clínicas son bastante imprecisas. Ya van a depender mucho de la ubicación del tumor, del modo de crecimiento, de la metástasis o si hay síndromes paraneoplásicos. El 10% de los pacientes llega a tener ningún síntoma durante el diagnóstico y el 10% de los pacientes desarrollan antes de tener un síntoma pulmonar un síndrome paraneoplásico. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en relación a esto? La tos persistente, la disnea, el dolor torácico y la pérdida de peso inexplicable. ¿Ya? En relación a eso, pues vamos a hablar de que los síntomas cuando tenemos un tumor localizado, perdón, en una fase inicial va a ser asintomático. Posteriormente
puede haber tos persistente, dolor torácico, pleurítico, ronquera, infecciones persistentes, pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio, en algunos casos tos con expectoración hemoptoica, disnea y infecciones respiratorias recurrentes. Ahí es también una tablita donde se ve la frecuencia de los síntomas en relación a estos pacientes. Como pueden ver, la tos y la anorexia y la pérdida de peso son los síntomas que más vamos a ver en los pacientes. ¿Qué vamos a ver en caso de que el paciente ya tenga un tumor extendido? Pues puede haber dolor óseo, puede haber ictericia, puede haber nódulos subcutáneos con adenopatías, cefalea, náuseas, mareos y convulsiones. En relación a la localización, la clínica que vamos a encontrar, si el tumor es periférico, pues usualmente son asintomáticos o puede haber dolor pleurítico o derrame pleural. En el caso que sea un tumor central, lo que podemos encontrar tal vez es la tos, puede haber hemoptisis, puede haber atelectasia y pues las infecciones pulmonares recurrentes. Ya aquí están viendo igual las manifestaciones clínicas en relación al crecimiento de los tumores. Si es tiene un crecimiento endobronquial, o sea, es un tumor central, vamos a encontrar hemoptisis, tos, sibilancias, disnea o neumonitis. Si es un tumor periférico, dolor torácico, tos, disnea. Y si es un tumor que ya tiene una expansión o es un tumor por contigüidad o metastásico, vamos a encontrar obstrucción traqueal, puede haber disfagia, disfonía, síndrome de Horner, síndrome de Panquas, síndrome de vena cava superior, taponamiento o arritmia o fallos cardíacos, derrame pleural o disnea con diseminación linfangítica pulmonar. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Son manifestaciones clínicas que pueden aparecer antes de las manifestaciones pulmonares como tal. Aparecen en el 10 al 20% de los casos y pues pueden ser remotos o originados por la neoplasia como tal. ¿Ya? ¿Cuáles son los síndromes paraneoplásicos más conocidos? Pues dentro de los sistémicos tenemos la caquexia, la anorexia, fiebre, poliomielitis, endocarditis, lupus. Dentro de los endocrinológicos, síndrome de Cushing, hipercalcemia, ginecomastias, acromegalias, hiperglucemias. Osteoarticulares, las acropaquias, neurológicos, neuropatías periféricas, degeneración cerebelosas, encefalitis. Dentro de los hematológicos, anemia, trombocitosis, eosinofilia, vasculitis, en los renales, glomerulonefritis, síndromes nefróticos, en los cutáneos, melanosis, acantosis, eritemas y prurito. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la sospecha de que nuestro paciente tiene cáncer pulmonar, por los antecedentes y por la clínica tal vez, pues tenemos los estudios complementarios que son los que nos van a dar el diagnóstico como tal. Tenemos estudios de técnica de sospecha que son los marcadores tumorales, la radiografía de tórax, la tomografía o el escáner, las broncoscopías, la resonancia magnética y el PET scan o la tomografía por emisión de positrones. Acá están viendo la radiografía, donde acá están viendo una lesión en tipo masa, acá en la tomografía, la broncoscopía con un tumor endobronquial y la resonancia magnética. ¿Ya? Las técnicas que nos van a proporcionar certeza en el diagnóstico son las técnicas de citohistológico, la citología de esputo que tiene un 66% de sensibilidad, la fibrobroncoscopía con biopsia bronquial, un 88% de sensibilidad en diagnóstico de tumores centrales por la visualización, el lavado broncoalveolar y la biopsia, y un 34% de sensibilidad en tumores que miden menos de 2 centímetros y un 62% de sensibilidad en tumores que miden más de 2 centímetros. La biopsia transbronquial con estudio citológico, la punción transtorácica pulmonar o pleural, punciones percutáneas con punciones aspirativas con aguja fina, toracocentesis, biopsias por videotoracoscopías o exploraciones quirúrgicas. Acá están viendo la toracocentesis, la biopsia guiada por tomografía, las PAP o por ecografía, las mediastinoscopías y las intervenciones quirúrgicas, diagnósticos de certeza. ¿Ya?
Otros estudios complementarios que pues con estas técnicas diagnósticas vamos a llegar a esto, como habíamos hablado, que es el estudio citológico o anatomopatológico. Vamos a ver de que si es origen pulmonar, siempre hay que ser inmunohistoquímica, ¿ya? Acá nos van a dividir en anatomopatológicamente en células pequeñas y células no pequeñas. Las células pequeñas sugieren un cáncer microcítico y las no pequeñas un adenocarcinoma, cáncer escamoso de células grandes. También se pueden hacer dianas moleculares con la eh, codificación de los genes alterados como el EGFR, por ejemplo, que están viendo acá. También se pueden haber patrones inmunohistoquímicos y marcadores tumorales frecuentes que pueden verse por estos métodos moleculares citoquímicos, donde vamos a ver alteraciones de estos distintos genes, dependiendo del tipo de tumor. ¿Ya? También la anatomía patológica lo que nos va a ayudar es a indicar el tipo de histológico del tumor, el tamaño, la localización, el grado de diferenciación, si hay invasión linfática o vascular, si afecta la pleura, si hay algún margen quirúrgico para hacer alguna resección de esa masa o de ese tumor y el estado y localización de los ganglios linfáticos. La citohistología es la base para el diagnóstico de certeza de la enfermedad y aportan información fundamental para el pronóstico, para estadificar y tratar al paciente. ¿Ya? Acá están viendo una tabla en la cual estamos viendo los distintos valores diagnósticos que tienen estos estudios que habíamos hablado en relación a la sensibilidad, la especificidad, su precisión diagnóstica y sus valores predictivos positivos y negativos. En relación a eso, pues se dan cuenta que tanto la tomografía, el PET scan, como la tomografía axial computarizada, pues tienen realmente un buen valor predictivo negativo, nos dan una buena precisión diagnóstica, pero en relación a esto, pues el PET scan pues tiene una mayor sensibilidad que la tomografía axial de tórax. ¿Ya? Y los dos tienen una misma especificidad. Y en relación a los otros estudios, pues tal vez los que nos ayudan más, obviamente, van a ser la fibrobroncoscopía, las biopsias como tal, ¿ya? Las cuales tienen una sensibilidad bastante importante. Pero vean aquí la biopsia transtorácica, que puede ser por toracoscopía, por biopsias percutáneas, guiadas por imágenes, pues tienen buena sensibilidad, tienen buena especificidad, una precisión diagnóstica de casi el 90% y valores predictivos positivos y negativos bastante considerables. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos sospecha de cáncer broncogénico en el paciente? Hacer una buena anamnesis y exploración física, hacer un diagnóstico de sospecha con los métodos diagnósticos que habíamos hablado, como la radiografía, la tomografía, el PET scan. Vamos a ver patrones y vamos a ver las imágenes, los cuales vamos a llevar a un diagnóstico de certeza con los estudios citohistoquímicos, inmunohistoquímica, ¿ya? Y podemos ayudarnos con citologías de esputo, fibrobroncoscopías, biopsias, punciones de adenopatías, punciones transtorácicas, exéresis del pulmón, toracocentesis, citologías de líquidos pleurales, punciones y biopsias percutáneas, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico de nuestros pacientes, lo que tenemos que hacer es clasificarlos. Como pueden ver, en 1967 la OMS pues ha estadificado y ha clasificado a los tumores broncogénicos en varios subtipos y estas actualizaciones han ido variando con el tiempo hasta la última del 2015, que es la última versión que ha sido adaptada por criterios ya anatomopatológicos, criterios clínicos y criterios moleculares donde la Organización Mundial de la Salud ha hecho su clasificación final de los tumores broncogénicos, que hasta el día de hoy ya no ha cambiado. ¿Ya? Esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué características tiene? Ha ampliado las técnicas de inmunohistoquímica en la clasificación de los tumores, ha integrado las pruebas moleculares en la parte terapéutica, ha usado la clasificación de biopsias pequeñas y citológicas, ha diferenciado la clasificación del adenocarcinoma como uno de los carcinomas más comunes a nivel pulmonar,
ha hecho una restricción del carcinoma de células grandes solo a tumores que no tienen una clara diferenciación, ha reclasificado el carcinoma escamoso, ha agrupado a los tumores neuroendocrinos, ha sustituido el hemangioma esclerosante por un neumocitoma esclerosante, ha creado un grupo de tumores en los cuales están relacionados con células epiteloides perivasculares y ha incluido a algunos tipos de carcinoma que antes estaban en otras clasificaciones. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para el 2015. Bastante engorrosa, bastante grande, y obviamente no quiero que aprendan al 100% esto, ¿ya? Se las he dividido para que sea más comprensible en los 5 grupos. Un grupo que son los tumores de células epiteliales, en las cuales está el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas, los tumores neuroendocrinos, los de células pequeñas, células grandes, el adenoescamoso, el sarcomatoide, tumores de glándulas salivales, papilomas y adenomas. Y los tumores mesenquimales, que son el amartoma, el condroma, los sarcomas y los tumores mioepiteliales. Los tumores linfohistocíticos, donde los más importantes son los linfomas, y los tumores de tipo ectópicos, que van en relación con los teratomas, el melanoma y el timoma. Y el último grupo, que son tumores que ya presentan metástasis, o sea, son tumores de otros lugares que pues han metastizado a pulmón. Vamos a hablar ahora a grandes rasgos de todos los que son los tumores más frecuentes. Ya entre los tumores broncopulmonares primitivos, más del 90% de los tumores son relacionados con el carcinoma epidermoide, el de células pequeñas, células grandes, el adenocarcinoma y el adenoescamoso. Vamos a empezar con el adenocarcinoma, que es el más común y el más estudiado y el más prevalente en general. Es un tumor maligno que en general da a las personas que son no fumadoras. Ya su característica es que se diferencia en glándulas que producen mucina, y tienen un patrón acinar, pero también pueden ser papilares, broncoalveolares o sólidos. Usualmente se presentan como un nódulo pulmonar solitario periférico bien delimitado y no suelen cavitarse. Tienen un tamaño variable, pueden ir desde los 5 milímetros hasta lesiones grandes como la que están viendo acá, que más o menos son unos 5 a 10 centímetros. ¿Ya? Usualmente su característica es que se asienta sobre cicatrices pulmonares crónicas, por eso se le llama el scar cáncer. ¿Ya? Entonces, en pacientes que han tenido alteraciones o que tienen alteraciones morfológicas pulmonares, como lesiones fibróticas o lesiones secuelares, pues ahí puede asentarse el adenocarcinoma. Usualmente el adenocarcinoma tiene una localización periférica central, es acinar o puede ser sólido y tiene imágenes de tipo papilares o bronquioalveolares. La causa más frecuente es la de no la causa, sino la presentación más frecuente, eso hay que arreglarlo ahí. La presentación más frecuente es la de nódulo pulmonar solitario, ¿ya? Y puede asociarse también a derrame pleural maligno. Puede presentar metástasis extratorácicas en el 80% de los casos, y en la citología lo que vamos a ver son placas bidireccionales con células en forma de mórulas y acinos de núcleo central. Usualmente se tiende a hacer inmunohistoquímica en estos tipos de cáncer, ¿ya? Y vamos a ver la mutación del gen CARRAS, de la proteína P53 y del gen EGFR. Y aquí están viendo imágenes tanto en la radiografía de tórax con una lesión ocupativa a nivel parailiar derecho, ¿ya? Lesiones espiculadas sólidas, ¿ya? De distintos tamaños de nivel periférico a nivel pulmonar en la tomografía. Como les comentaba, dentro de la clasificación del adenocarcinoma han ido cambiando esta misma. Entonces aquí está la antigua que teníamos hasta el 2011 y esta es la actual que tenemos del adenocarcinoma.
en la cual clasifican al adenocarcinoma en cuatro grupos: en lesiones preinvasivas, en adenocarcinoma mínimamente invasivo, en el adenocarcinoma invasivo y las variantes del adenocarcinoma invasivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. El carcinoma epidermoide o escamoso es el segundo más frecuente y usualmente es un carcinoma maligno. Surge del epitelio bronquial y cursa con dolor localizado en hombro y en brazo y que se puede extender hasta la región cubital. Además que se asocia también a atrofia de músculos de la mano y a síndrome de Horner. Es un tipo de tumor que usualmente está relacionado con la hipersecreción de PTH, ¿ya? Y puede producir hipercalcemia y hipofosfatemia. Usualmente en la citología lo que vamos a ver es una queratinización de los puentes intercelulares y pues este tumor está relacionado con pacientes que son fumadores. Afecta usualmente a los lóbulos superiores y suele presentarse como una masa central que afecta a los bronquios. La característica de este carcinoma epidermoide es que es un carcinoma que cavita con mayor frecuencia, a diferencia de los otros. En un 20% de los casos, pues puede relacionarse con cavitaciones a nivel de las imágenes. Está asociada al síndrome de Panquas y pues en el 50% de los casos puede metastizarse. Eh, en el extendido citológico lo que vamos a encontrar son células poligonales con fondos necróticos, citoplasmas amplios, núcleos hipercromáticos y células fusiformes queratinizadas. ¿Ya? La inmunohistoquímica hay alteración de la proteína P63, del CK20 y del CK5 y 6. El carcinoma microcítico también es llamado anaplásico o de células pequeñas en grano de avena o microcítico o outcell. Ya, este es un carcinoma bastante común, es de alto grado de malignidad, está relacionado con los pacientes que consumen tabaco. Radiológicamente vamos a ver presencias de masas centrales en el 95% de los casos y adenopatías. Es un tumor frecuente que secreta hormonas y péptidos y que usualmente se caracteriza por presentar o producir síndromes paraneoplásicos. Este carcinoma es frecuente también relacionarlo con el síndrome de vena cava superior como un síndrome paraneoplásico y se asocia también a la presencia de linfomas. Presenta metástasis extratorácicas en el 95% de los casos. Citológicamente vamos a ver células pequeñas con citoplasma escaso, nucleolo ausente, prominente y con áreas de necrosis amplias. El diagnóstico se da por grupos de células poco cohesionadas y con núcleos pleomórficos, y en la inmunohistoquímica pues hay alteración de la proteína P53 y de las metilaciones de la caspasa 8. El microcítico también se puede estadificar para facilitar su manejo. Se estadifica en enfermedad limitada, que usualmente es el 30% de los casos, cuando la enfermedad está solamente en un hemitórax ipsilateral a la lesión y puede abarcar todo un campo en la parte de la radioterapia. ¿Ya? Puede ser cualquier tipo de tumor, ¿ya? Eh, y puede estar en localización supraclavicular ipsilateral como un tumor del lóbulo superior. Y la enfermedad diseminada que pues da en el 70% de los casos es una, es una enfermedad que supera los límites del tratamiento radiable, incluye metástasis a distancia y hay afectación contralateral a nivel torácico, puede estar relacionada con derrame pericárdico o pleural y puede haber múltiples nódulos en los dos hemitórax. ¿Ya? El carcinoma de células grandes es un carcinoma tipo indiferenciado, no cumple los criterios para entrar en clasificaciones como los anteriores tipos de cáncer. Usualmente se da en fumadores, su localización es periférica y en la imagen su característica es que va a tener disposición en láminas o en nidos de células poligonales.
También puede presentarse como una masa periférica o un nódulo y usualmente en el 80% de los casos puede llegar a metastizarse. Como síndrome paraneoplásico, su mayor característica es que puede producir ginecomastia. Y acá un pequeño resumen para que nunca más se les olvide las características de los cánceres. Pues tenemos en relación a este resumen eh, el cáncer epidermoide, que es un cáncer central, que usualmente se asocia a telectasias, es el que cavita con mayor frecuencia, está relacionado con el síndrome de Panquas y con hipercalcemia. El anaplásico de células pequeñas también es un cáncer de tipo central, es el de peor pronóstico, se asocia a síndromes paraneoplásicos, al síndrome de vena cava superior y pues puede llegar hasta degeneración cerebelosa. El adenocarcinoma es periférico, es el más frecuente de todos, ya está asociado más a no fumadores, es más frecuente en las áreas cicatriciales, como les decía, el SCAR, ¿no ves? ¿Se acuerdan? El cáncer SCAR afecta la pleura, ya puede dar altas tasas de metástasis y está relacionado con osteoartropatías hipertróficas. El anaplásico o de células grandes también es periférico, es el que más cavita en el 20% de los casos y está relacionado con ginecomastia. Aquí hay un memo técnico para que se acuerden. El carcinoma epidermoide se asocia a secreción de PTH y al tumor de páncreas, PPP. El adenocarcinoma produce derrame pleural. El carcinoma de células en la vena se asocia a síndrome de vena cava superior. Y el carcinoma de células grandes se asocia a mamas grandes, o sea, ginecomastia. Una vez que ya hemos detectado el cáncer, tenemos que hacer su estadificación. Su estadificación se basa en su extensión anatómica y se clasifica mediante el sistema del TMC. Y pues depende mucho del diagnóstico anatomopatológico, de la malignidad y del tipo histopatológico del tumor. Vamos a empezar con la T, que la T significa tumor. Entonces tenemos esta clasificación del tumor, que hablamos de un tumor X, cuando es un tumor primario que no se puede valorar, realmente no podemos hacer nada. Un tumor cero es cuando no hay evidencia de tumor primario. Un tumor IS o TIS es un tumor in situ. El T1 es un tumor menor a 3 centímetros de diámetro, ya que se subclasifica en T1A, que es un tumor menor a 2 centímetros en su diámetro mayor, y un tumor 1B, que es un tumor mayor a 2 centímetros de diámetro y menor a 3 centímetros en su dimensión mayor, exacto, ¿ya? Un tumor T2 es un tumor mayor a 3 centímetros, pero menor a 7 centímetros. Un tumor también se subdivide en tumor T2A, que es un tumor mayor a 3 centímetros, pero menor a 5. Un tumor T2B, que es mayor a 5, pero menor a 7. Un tumor T3 es un tumor mayor a los 7 centímetros y un tumor T4 es un tumor de cualquier tamaño que invade cualquier otra parte adyacente a la afectación, como ser el mediastino, corazón, vasos grandes, tráquea, esófago, cuerpos vertebrales. O sea, es un tumor ya metastásico como tal. ¿Ya? La N viene de ganglios. ¿Ya? Entonces, se clasifica siempre la X va a ser algo indeterminado o algo que no podemos evaluar. Cero quiere decir que no hay metástasis o que no hay la presencia de lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, siempre en estos casos, como en el T que veíamos hace ratito, que también hay X y cero, ¿no ve? Los otros vamos a ver exactamente igual. Entonces, N1 es cuando hay metástasis a los ganglios linfáticos peribronquiales, ipsolaterales o iliares ipsolaterales y ganglios intrapulmonares. N2 es cuando hay metástasis en ganglios linfáticos ipsolaterales y subcarínicos. N3 es cuando hay metástasis de los ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales. Entonces, en conclusión, N1 es cuando hay metástasis
en los ganglios ahí peribronquiales, o sea, del mismo lado. N2 es cuando hay eh, afectación de los ganglios mediastínicos ipsolaterales y subcarinales. Y N3 es pues cuando ya hay metástasis a ganglios mediastinos del otro pulmón. ¿Ya? M viene de metástasis. Entonces vamos a hablar de la metástasis. X y 0 ya sabemos qué significa. M1 es cuando hay metástasis distantes y M1A es cuando hay nódulo tumoral separado del lóbulo contralateral y N1B es cuando hay metástasis distantes como tal. Y tenemos el C, que va en relación a la evidencia o al diagnóstico de certeza que tengamos en relación al cáncer. C1 es cuando hay una evidencia obtenida por medios diagnóstico estándar. C2 es cuando hay una evidencia obtenida por medios diagnóstico especiales. C3 cuando hay una evidencia con exploración quirúrgica. Y C4 C4 es cuando hay una evidencia con extensión de la enfermedad después de una cirugía o un examen anatomopatológico. Y C5 es cuando hay evidencia del cáncer en casos de autopsias. Entonces, una vez que hemos estadificado al paciente, pues tenemos que darle un tratamiento. El tratamiento va en relación a la histología y al estadio que hemos visto, ¿no? Entonces, un estadio 1, perdón, a la clasificación de la TNMC que habíamos visto. El estadio 1 va en relación cuando el tumor es un tumor aislado y es un tumor pequeño. El estadio 2 es cuando ya hay un tumor adyacente con diseminación a nivel de los ganglios. Un estadio 3 es cuando ya hay diseminación pericarinal o diseminación a el otro pulmón contralateral. Y estadio 4 o diseminado es cuando aparte de haber diseminación al pulmón contralateral, pues ya hay diseminación a otros órganos. ¿Ya? Y en relación a esto, pues los estadios los vamos a agrupar en estos grupos. Un estadio 0, un estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y 4. ¿Ya? Va en relación a las características que habíamos visto en la clasificación TNMC. ¿Ya? Entonces, un estadio 1A es cuando tenemos un tumor localizado que está T1A o T1B, que quiere decir que está menor a 5 centímetros. No hay metástasis a ganglios, no hay afectación de ganglios y no hay metástasis. Un estadio 1B es cuando el tumor es mayor a 5 centímetros, pero menor a 7. No hay afectación de ganglios y no hay metástasis. Un estadio 2A es cuando tenemos un tumor que puede ser desde 3 hasta 5 centímetros. Hay afectación de ganglios, pero no hay metástasis. Puede ser también un tumor 2A que mide entre 5 a 7 centímetros con afectación de ganglios del mismo lado, pero sin metástasis. Y también puede ser un tumor T2B, que quiere decir un tumor mayor a 7 centímetros, sin afectación de ganglios y sin metástasis. Un estadio 2B es cuando tenemos un tumor mayor a los 5 centímetros, pero menor a los 7 centímetros, con afectación de ganglios locales, pero sin metástasis. O puede ser un tumor tipo 3 mayor a los 7 centímetros, pero sin afectación de ganglios ni metástasis. Un estadio 3A es un tumor de cualquier tamaño eh, menor, entre 0, vamos a poner ahí, vamos a poner entre 1 a 7 centímetros, ¿ya? Tiene afectación de ganglios pericarinales, pero no hay metástasis. Puede ser T3, que quiere decir que pues ya es un tumor un poco más grande, mayor a 7 centímetros. Puede haber afectación de ganglios, ganglios pericarinales o ganglios broncovasculares, pero no hay metástasis. O puede ser un tumor tipo 4 con afectación o no de ganglios, pero sin metástasis.
Un estadio 3B, pues prácticamente es un tumor de cualquier tamaño, pero con ya afectación de ganglios tanto pericarinales como contralaterales, pero sin metástasis. Y un estadio 4 es cualquier tamaño de tumor con afectación de cualquiera de los ganglios linfáticos y ya tiene metástasis, ya sea metástasis al otro pulmón o metástasis a órganos lejanos, ¿ya? El tratamiento va a depender de la estadificación del tumor, puede ser quirúrgico, multinodal o paliativo. El tratamiento quirúrgico se da en enfermedades localizadas cuando el tumor es resecable, cuando el paciente es operable, tiene un estudio de función pulmonar buena. En estos casos se hace segmentomía, lobectomía o neumonectomía, o sea, sacar un segmento del pulmón, sacar un lóbulo del pulmón o sacar todo el pulmón. En el posoperatorio usualmente se les coloca tubos de pleurostomía. Hay que evitar infecciones y complicaciones en estos pacientes. El tratamiento con radioterapia se da en pacientes con enfermedad localizada, se hace un tratamiento radical y también puede hacerse en enfermedades de tipo diseminada, pero hay que ver el control de las complicaciones que puedan llegar a tener estos pacientes, como el dolor, el sangrado, compresión y lesiones del sistema nervioso central. Se realiza con planificaciones y se administra de forma diaria la radioterapia y se puede poner también, o sea, se puede realizar la radioterapia juntamente con la quimioterapia. La quimioterapia es una terapia neoadyuvante, adyuvante después de una cirugía, también puede ser paliativa en estadios 4, puede ser de mantenimiento y la mayor parte de los medicamentos están basados en administración de platino. La quimioterapia neoadyuvante se hace antes de la cirugía, disminuye el resto de metástasis, reduce el tamaño del tumor, también es predictor de supervivencia, aumenta la sobrevivencia de los pacientes. La quimioterapia adyuvante sirve para prevenir recaídas, se da usualmente cuando se ha hecho la extracción o se ha hecho la exéresis de los tumores, aumenta la sobrevivencia y pues aunque el beneficio va a depender mucho del estadio en el que estaba el paciente. Y la quimioterapia paliativa se da cuando ya existe metástasis y el paciente está en estadio 4, lo que hace es controlar los síntomas y prolonga un poco la sobrevivencia del paciente. ¿Ya? Entonces aquí está las indicaciones dependiendo al estadio en el cual hemos clasificado al paciente. Entonces en un estadio 1A el tratamiento es la resección del tumor por lobectomía y linfoadenectomía, ¿ya? Y usualmente se les puede dar terapia complementaria con radioterapia y en algunos casos resección por linfoadenopatías, ¿ya? También se le puede dar radiofrecuencia a estos pacientes. En el estadio 1B, usualmente es lobectomía con linfadenectomía, se puede dar quimioterapia adyuvante y radioterapia. En el estadio 2A se hace lobectomía con linfadenectomía, quimioterapia ayudante y radioterapia. En el estadio 2B, lobectomía o en algunos casos lobectomía extendida con linfadenectomía. Se hace quimioterapia, radioterapia y la extracción del tumor como tal. En el estadio 3A, lo que vamos a hacer es una resección extendida con linfadenectomía, ¿ya? En algunos casos, pues puede ser tumores que son irresecables y en estos casos, pues la terapéutica complementaria con quimioterapia o radioterapia es la terapéutica de elección. En algunos casos también se puede hacer terapéutica por inducción, ¿ya? Pero hay que evaluar realmente si el paciente puede solamente hacerse quimioterapia o quimioterapia más radioterapia. Usualmente en este estadio pues ya no se opta por hacer una resección como tal. Ya en el estadio 3B pues el tratamiento ya no es quirúrgico, solamente quimioterapia con radioterapia. Y en el estadio 4 ya una enfermedad metastásica, solamente quimioterapia o radioterapia de tipo paliativas.
También hay algunas dianas moleculares que pues ustedes las tienen que saber en relación a tratamientos con biológicos, con anticuerpos monoclonales, que pues ahora se están utilizando mucho por los oncólogos. Entonces es importante saber las mutaciones de algunos tipos de tumores, como la mutación del EGFR que va en relación al adenocarcinoma, por ejemplo. Hay todas estas dianas moleculares y tratamientos con anticuerpos monoclonales que pueden servir para el tratamiento coadyuvante y pues también la mutación del CARRAS con el cetuximab, pues que es un medicamento que creo que hay acá, que pues es bastante bueno en relación a las alteraciones del carcinoma de células pequeñas y el adenocarcinoma, ¿ya? Y con eso estamos acabando la teórica del día de hoy, ¿ya? Entonces espero de que les haya gustado el tema y pues nos vemos en las siguientes teóricas.